Y es un honor para nosotros recibir aquí en Un Mundo Alucinante a Roberto Goiritz, autor de esta obra, Paraguay de Tarekové, una colección de historias de nuestra historia paraguaya en versión de historieta. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo grande a la audiencia. Y sí, esta es una obra conjunta que iniciamos con el arquitecto e historiador Jorge Rubiani y cuya producción duró unos 6 años aproximadamente y tuvo la generosa contribución de varias personas más, autores de historietas, guionistas, dibujantes, coloristas, que se sumaron desde Paraguay, desde Argentina, Brasil y Uruguay, para llegar a esto que vemos acá en este momento, que es un compendio de 13 capítulos, son 476 páginas de nuestra historia en historietas. Exacto, muy interesante y realmente un patrimonio de nuestra historia en esta forma tan especial que tiene la historieta de contarnos la historia. Y son 13 capítulos, me decía, que así se fueron publicando a lo largo del tiempo y que finalmente terminaron en un compendio, ¿no? Así es, los primeros 8 capítulos fueron publicados justamente por ABC Color, después por Libro, El Lector y también mi sello editorial, que es Tinta Paraguaya, hasta llegar a esta compilación. Bueno, la historieta tiene eso, tiene ese atractivo. Además de ser un arte y un entretenimiento, la historieta es una poderosa herramienta para la transmisión de conocimientos, y en este caso de nuestra historia, que es tan interesante y tan trágica al mismo tiempo. Exacto. ¿Cómo fue el proceso, primero de la realización de todos estos capítulos y finalmente para llegar a la publicación de este compendio? Primero fue la conversación con Rubiani, con quien conversamos acerca de la idea de producir esto como una herramienta, como una forma de contar la historia no habitual, ¿verdad? Que sabemos bien que los libros de historia tienen su propio público, claro, pero también es más limitado, en el sentido de que no llega a todos los públicos posibles, sobre todo no llega a los jóvenes en muchas ocasiones. Así que pensamos que era una buena forma de narrar lo que aconteció en el Paraguay desde el periodo del primer gobierno del doctor Francia hasta la muerte de Francisco Solano López en Cerro Corá. Fue un periodo muy interesante de nuestra historia. Ahí tuvimos un país realmente independiente, soberano, autosuficiente, con una incipiente pero muy pujante industria, con varios logros, digamos, de autoproducción, inclusive en educación. Se trajeron técnicos de afuera, se enviaron paraguayos afuera a estudiar. En fin, fue una cuestión muy interesante que fue totalmente destruida por la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza. Exacto. Realmente ese periodo, y también, como decís, el público joven que de repente busca también otras formas de expresión artística para llegar al conocimiento, abarca eso. Tenemos los libros, tenemos también la historieta. Realmente interesante poder cubrir ese público que de repente no tiene acceso a los libros de historieta tradicionales, por así decirlo. Así es. Mira, eso tiene la historieta, el hecho de que cualquier persona, joven, adulto, puede acceder al discurso, a la forma de contar que tiene el cómic. El cómic tiene eso, y acá esta es una combinación. Hay textos, hay ilustraciones y hay historietas. Combinadas se logra un efecto bastante interesante. Totalmente. Porque la historieta narra lo esencial en un tono de aventura. Al mismo tiempo, Rubiani va escribiendo, digamos, el texto de fondo, donde se trata de ser más preciso en términos históricos, y esta combinación de elementos hace que sea muy atractivo el adentrarse en esta aventura que fue nuestra historia. Exacto. Decías que también hay colaboración de otros guionistas, dibujantes. ¿Quiénes fueron los que colaboraron también con este? Fueron muchos. A riesgo de olvidarme de alguno, voy a citar, por ejemplo, entre los guionistas están Andrés Colmán Gutiérrez, Javier Viveros y Rodolfo Santullo, un guionista uruguayo. Exacto. Entre los dibujantes están, por ejemplo, Carlos Argüello, Juan Moreno, Quique Olmedo, Enzo Bertile. Entre los paraguayos también Diego Pogonza, argentino, Edgardo Bernoy, argentino,
están también Vira Dantas, brasileño, Eduardo Betilo, brasileño, en fin, un montón de gente y por supuesto también un montón de coloristas y otros artistas y técnicos que nos ayudaron a producir esto. Exacto, y a partir de esta colección llegar a la posibilidad de publicarlo como un compendio realmente es algo muy interesante y también muy complicado, me imagino. Y la verdad es que es difícil llegar a esto, pero por fortuna tuvimos el apoyo de la gente del Cabildo y de la Asociación de Guitarras del Corazón, que nos ayudaron a producir una cantidad limitada de estos ejemplares, que como ves es un libro magnífico, ¿verdad? Tiene 476 páginas, exacto, que se dice pronto, pero no se produce tan rápido. Totalmente, y realmente es impresionante la calidad, por sobre todas las cosas, de este material que le da también un realce a esta historia que es súper importante para nuestra juventud, para que la gente conozca nuestra historia, ¿no? Sí, pensamos nosotros que es una forma en que los chicos jóvenes y también los adultos pueden volver a adentrarse en ese pasado que fue tan interesante de nuestro país y conocer los motivos por los cuales quizá hoy estamos como estamos, ¿verdad? Tuvimos un pasado de crecimiento, de autosuficiencia, que quizás se perdió totalmente. Y saber cómo se llegó a esta situación actual, la incidencia de la guerra es muy fuerte, la incidencia que tuvo la guerra en el Paraguay. Prácticamente fue un genocidio que destruyó la mayor parte del país, perdimos un montón de territorio y muchísimas personas murieron, claro, sobre todo hombres, ¿verdad? Entonces, esto no es poca cosa y conocer un poco de eso yo creo que es importante para cualquier paraguayo. El impacto, ¿verdad? Sí, de la pérdida de la población, ¿no? Ya es devastador para cualquier país. Sí, sí. Es realmente, aparte de los recursos, como decía, tierras, todo el avance que había tenido el Paraguay, que finalmente fue un retroceso mientras el resto de los países ya estaban avanzando, ¿no? Así es. ¿Algún episodio en particular de la historia que te parezca que sea el más significativo que está dentro de esta colección? Y todos son muy interesantes. Fíjate vos que, por ejemplo, el doctor Francia era un personaje muy particular, con un gran carácter, fuerte carácter, y con una dignidad y una valentía fuera de dudas, que él prácticamente consolidó la independencia paraguaya, es decir, tuvo la idea de que el Paraguay podía ser un país independiente y trabajó en eso fuertemente, inclusive a riesgo de aislar al Paraguay, que fue lo que hizo finalmente ante el avasallamiento que pretendía hacerse desde la Argentina, convirtiendo al Paraguay en provincia, entre otras muchas amenazas que tuvo el Paraguay de entonces, y simplemente aisló al Paraguay y ahí fue que comenzó un proceso de determinación y desarrollo propio, un modelo propio de desarrollo. Exacto. Por supuesto con sus grandes limitaciones, pero fue la base con la que contó Carlos Antonio López para posteriormente abrir el Paraguay e iniciar un progreso mucho más rápido y mucho más moderno para la época. Exacto. ¿Cómo puede hacer también la gente que quiera adquirir? Decías, igual son ediciones limitadas, pero pues se puede adquirir esta colección. Y bueno, tiene que contactar conmigo a través de las redes sociales y también puedo dar mi teléfono si te parece. Por supuesto. Es el 0981 46 10 27. Exacto. Me contactan por mensaje y simplemente coordinamos la entrega. Totalmente. ¿Qué costo tiene? Mira, hasta el 6 de noviembre tuvo un costo promocional, sí, por el lanzamiento, claro, de 300.000 guaraníes. Pero a partir del día siguiente ya está costando 400.000 guaraníes. Exacto. Realmente vale cada centavo de esos guaraníes por la calidad y por también esto que decíamos, ¿verdad? La presentación, el material. Realmente un libro sumamente interesante para nuestros jóvenes, para nosotros los adultos, para releer nuestra historia, mirarlo con otros ojos. Te agradecemos muchísimo, Roberto, por este tiempo y por este trabajo maravilloso que hacen ustedes con el Paraguay Iretareco. Por el contrario, agradezco mucho el espacio que nos están brindando y bueno, en nombre de Jorge Rubiani y de todos los colaboradores de esta obra,
Queremos decir que realmente hacer esto lo involucra a uno emocionalmente, porque ahí uno se entera de todos los procesos que ocurrieron y de las tragedias que vivimos, ¿verdad? El hecho de haber sufrido una guerra como la que tuvimos en aquella época, que culminó en 1870, también moviliza los sentimientos. Y yo creo que eso se transmite también en la obra. Es muy interesante que la gente pueda conocer todos estos sucesos de la mano de los autores que trabajamos en ellos. Así mismo, y que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia es sumamente importante para recuperar la memoria de lo que es el Paraguay, ¿verdad? Ese sentimiento de patriotismo que muchas veces se está perdiendo. Sí, coincido totalmente, es necesario recuperar un poco de ese patriotismo. Así es. Era Roberto Goiritz, uno de los autores de este libro que estamos viendo, Paraguay Iretare Cové, nuestra historia a través de las historietas. Realmente recomendado, 400 páginas aproximadamente de historia paraguaya en texto, en cómic, así que realmente en ilustraciones también sumamente ricas que pueden darnos otra visión de la historia del Paraguay a través de estas páginas desde la época posterior a la independencia hasta la guerra contra la Triple Alianza.